Como les decía, vamos a comenzar hoy con el módulo de gestión de costos del proyecto. Les recuerdo, les mandé anoche un mensaje diciéndoles que había publicado en la unidad 7 del curso en el campus virtual esta presentación que vamos a ver hoy, que se va a rematar en la próxima semana, en la clase del martes. El próximo ahí vamos a terminar con gestión de costos y partiríamos con gestión de riesgos el jueves próximo. Pero ayer, como les digo, publiqué la presentación que vamos a ver hoy, más un video relacionado con el tema y más un paper que tiene que ver con el método del valor ganado, que es una forma de estimación de costos para proyectos. Así que los invito a que complementen esta clase con esos documentos que pueden ser útiles para el entendimiento. Voy a hacer entonces compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí o no? Sí, profe. Sí, ya. Bien, tal como lo mencionan esas imágenes que están ahí, vamos a hablar hoy día sobre los recursos que son necesarios para ejecutar un proyecto. Entonces, el concepto de costo acá pasa a ser fundamental bajo dos puntos de vista. Primero, para el que postula a ganarse un proyecto, ya sea a través de una licitación privada o pública, el que postula tiene que hacer una propuesta técnica económica. Y esa propuesta tiene que ser competitiva, porque va a competir con un conjunto de otras empresas que quieren también ganarse el proyecto. Luego pasa a ser muy relevante las cifras que uno coloca, tanto desde el punto de vista de ganarse el proyecto, como desde el punto de vista después de cómo ejecutar el proyecto dentro del presupuesto que uno estimó para ganar el proyecto. Entonces, los márgenes de error tienen que ser bastante reducidos, porque si no, entramos en un riesgo, por un lado, a lo mejor de no ganar el proyecto cuando nos presentamos la propuesta, y ahí hay que afinar muy bien el lápiz, o bien salimos con un proyecto que tuvo pérdidas, no fue exitoso, porque los costos estimados fueron superados por los costos reales. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es lo que nos dice el PMBOK respecto a las metodologías que se usan para la gestión de costos, que esas también se pueden complementar con otras que son aún más sofisticadas o tan sofisticadas, diría yo, como la que tiene la Asociación de Ingenieros de Ingeniería de Costos, una asociación norteamericana que define prácticas y metodologías para el análisis de costo en proyectos. Y esa asociación tiene métodos diferenciados por tipo de ingeniería. O sea, para una ingeniería conceptual es un tipo de método, para la ingeniería básica es otro, para la ingeniería de detalle es otro, y para la construcción es otro. Entonces, partamos. Lo primero que
tenemos que decir es que la gestión de proyectos incluye todos los procesos que son necesarios para costear el proyecto, para costear las actividades y para que el proyecto se realice dentro del presupuesto que fue aprobado por el cliente cuando se ganó la propuesta y, y dentro de los plazos, por supuesto, que también están comprometidos. Aquí vemos unos señores sacando plata, van felices. Y hay una pregunta que tenemos que hacernos, que es muy relevante. ¿Nosotros controlamos los costos? ¿Tenemos herramientas, tenemos metodologías para que en cualquier momento de ejecución del proyecto, en cualquier instante, podamos tomar una radiografía y a partir de esa radiografía podamos definir si el proyecto va de acuerdo a los costos estimados o hay problemas? Y la otra pregunta que uno debería hacerse es si los costos nos controlan a nosotros. ¿Y qué quiero decir con esto? Aquí hay una mirada un poco perversa de lo que podría ser el manejo de los costos, ¿eh? Hay compañías que a veces para ganar un proyecto bajan mucho los costos. Con eso, obviamente, son competitivos y probablemente ganan la propuesta, pero asumen un riesgo tremendo porque el presupuesto es muy estrecho, no admite muchas fallas, ni admite muchas contingencias, ni imprevistos. Y por lo tanto, jugar en un partido con esas características pasa a ser un tema complicado. Ahora, en Chile hay una tendencia a que los proyectos se ganan, no siempre así, pero yo diría que en un porcentaje importante, se dice que los proyectos se tienen que adjudicar al que ofrece el menor costo o el menor precio. Y eso es cierto, pero como les decía, tiene un riesgo tremendo. Muchas veces las empresas para ganarse el proyecto reducen los recursos, reducen los controles y los que sufren son las áreas más transversales cuando hacen esa reducción. Vale decir, el área de gestión de riesgos, el área de gestión de calidad, el área de gestión de comunicaciones. Las áreas más transversales normalmente son las que les recortan recursos, pero esos recursos a veces esos recortes se pagan caro, porque falta el control suficiente y ya con eso empezamos a hacer las cosas no tan bien como queríamos y nos genera serios problemas en términos de resultados. O a veces también ya tenemos un presupuesto aprobado por el cliente y tratamos de hacer todas las cosas sujetos a ese presupuesto, pero el proyecto ha tomado un rumbo distinto por distintas razones. Pueden haber habido cambios tecnológicos o cambios por otros factores, y si nosotros nos apegamos estrictamente al presupuesto, vamos a terminar haciendo las cosas como no corresponden y probablemente con variaciones importantes respecto a las estimaciones preliminares. Entonces, hay un arte aquí, tal como el arte
que hubo en el manejo de los tiempos del cronograma, aquí también hay que tener información bastante confiable y sobre todo métodos de cálculo que permitan que la variabilidad en los presupuestos y en las estimaciones sea la menor posible. De acuerdo al PMBOK y a su área de conocimiento, la gestión de los costos del proyecto tiene 4 procesos de gestión. Hay 3 procesos que están relacionados con la planificación. Básicamente se llaman planificación de la gestión de los costos, estimación de los costos y determinación del presupuesto. Y hay un cuarto proceso que tiene que ver con perdón, con el control, lo que tiene que ver con la gestión de procesos de monitoreo y control. Y básicamente, ¿cierto?, es definir métodos para que en la medida que vaya avanzando el proyecto, en la medida que se vayan usando distintos recursos, yo vaya controlando cómo van mis costos reales versus los costos programados o presupuestados. Entonces, la gestión de costos, que tal como lo dijimos anteriormente, implica planificar, como está dicho acá, estimar, presupuestar, gestionar y controlar el proyecto de tal manera que los recursos empleados estén dentro del presupuesto aprobado por el cliente. Y aquí hay una definición general de estos procesos. El primero, el de planificación de la gestión de costos, se define como el proceso de definir cómo se ha de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. O sea, es un proceso transversal a todo lo otro y que pasa por una planificación previa con ciertas metodologías, ciertos principios, ciertas reglas, ciertos códigos que se van a usar para el resto de los procesos. La estimación de los costos eh, significa desarrollar una metodología o un método que nos permita aproximarnos de la mejor manera posible, con el menor error, a los recursos que realmente vamos a emplear para realizar las distintas actividades del proyecto. Esa estimación puede, por supuesto, tener más o menos error. Va a depender del método que yo use, de la información que tenga y de los objetivos que esté persiguiendo con el método de gestión de costos. Hay otro, el proceso que es el de determinar el presupuesto. Proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. Es decir, yo para cada uno de los entregables o productos o servicios que genera el proyecto y que van a ser recibidos por el cliente, yo hago paquetes de trabajo con las distintas actividades que tengo que emplear para poder ejecutar eso o realizar esos entregables o esos productos finales. Luego acumulo, sumo estos valores y llego a un presupuesto final. Y finalmente el proceso de control de costo es el monitoreo continuo
en el tiempo del estado en que se encuentran los costos en un instante T determinado y su comparación con la línea base de costos para definir si estamos dentro del rango estimado, bueno, si estamos bajo, mejor, porque significa que lo estamos haciendo excelentemente, porque estamos haciendo las cosas mejor y estamos ocupando mejor los recursos. Pero el problema es cuando está por sobre la línea base. Y aquí hay que tener cuidado también, y eso lo da la experiencia. Cuando uno está por sobre la línea base puede ser por dos razones, o varias, no, tres razones diría yo. Una es que a lo mejor calculamos mal, hicimos mal el cálculo en el presupuesto, y por lo tanto la estimación que hicimos para ganar el proyecto no era buena. Si es así, lo más probable es que los costos reales van a sobrepasar la estimación que hicimos. El segundo aspecto puede ser que sí hicimos bien el cálculo de los costos, pero fallaron algunos supuestos que consideramos. Consideramos que las capacidades de los equipos iban a ser de una determinada forma, que la productividad del personal iba a ser de otra determinada forma, que la información necesaria para tomar ciertas decisiones iba a estar ahí en el momento que lo requeríamos. Y así una serie de factores o supuestos que en la práctica después no se cumplieron. Por eso que siempre en los costos uno tiene que dejar una contingencia, una reserva para todos esos problemas. Pero como le digo, como a veces está el concepto perverso de ganarse el proyecto a cualquier precio, y ojalá al mínimo precio, todos estos conceptos pasan a ser o a tener una labor secundaria dentro del análisis total. Bueno, entonces, eso es lo que ocurre al final con la gestión de los costos. Y si ustedes se dan cuenta, no es un tema menor. Y hay que tener... el otro, me acabo de acordar, había un tercer ámbito o elemento que hay que considerar en la gestión de los costos. Y es que a veces hay cambios inesperados y que tienen y se le pueden cobrar al cliente, porque pueden haber en algún momento el proyecto, por alguna razón, alguna causa que salió del desarrollo del proyecto, eh, tenemos que cambiar la tecnología o el método constructivo, o tenemos que alargar una cierta etapa del proyecto porque los recursos no están disponibles dentro del tiempo que nosotros estimábamos, etcétera. Pueden haber varios cambios y de ahí tiene que haber un procedimiento entonces que tiene que tener el que ejecuta el proyecto, en que justifica los cambios frente al cliente cuando estos cambios han surgido por causas no atingentes al que ejecuta el proyecto. Y en ese caso, el que ejecuta el proyecto puede cobrar los costos asociados. Bueno, detrás de todo esto, a propósito, no es fácil el tema porque muchas empresas usan el concepto de claims o reclamos, y son verdaderas batallas judiciales por varios millones de dólares, sobre todo en proyectos grandes, en que las empresas pueden reclamar, el que ejecuta el proyecto o el mandante puede reclamar contra el otro, contra el que está haciendo el proyecto, porque el dueño del proyecto, depende del lado que se mire, y pueden haber conflictos muy grandes que terminan en un juicio donde el que gana tiene que tener abogados especialistas que sepan interpretar el contrato y tiene que tener
ingenieros o técnicos especialistas que sepan entender la gestión del proyecto y poder a partir de eso entregar en el tribunal la fundamentación de sus reclamos. En esta pequeña introducción que he hecho, ¿tiene alguien alguna consulta o algún comentario que quiera hacer? ¿Quién de ustedes ha participado alguna vez en alguna licitación de un proyecto? ¿Me puede comentar alguien que haya participado, ya sea incluso hasta en la misma universidad o en algún organismo público, a lo mejor en Cercotec o en la Corfo o en algún otro lado? ¿Hay alguien que haya tenido esa oportunidad? A ver, ¿qué me dice María Tropa? Sí, profe. O sea, trabajar en una licitación en sí, no, pero sí la he visto desde afuera. Trabajé una vez en una empresa en que postulaban a licitaciones. ¿Y Y, qué y me impresión acuerdo, te y es como usted dice, ¿Qué impresión te eh, formaste? bueno, bueno, es lo que mismo, lo que usted dice, es el tema de los costos. Siempre eligen como el que cobra más barato y hay que hacer lo que ellos te piden, porque la licitación es pública. Claro, entre paréntesis, el hacer que ellos te pidan en el sector privado no es tan así, ¿eh? De hecho, Ah, ya. hay empresas poderosas o de, más bien dicho, de prestigio, más que poderosas, que a veces le dicen al dueño, mira, el que sabe de cómo hacer el proyecto soy yo. Yo soy el especialista. Tú eres el dueño y me pagas a mí por yo hacerlo bien. Pero yo no quiero que tú te metas en mi proyecto o me dejes hacer como yo lo sé hacer o cortamos el contrato. O sea, Ah, también. sí, porque por lo menos yo me acuerdo en las licitaciones públicas, es que Mm. si tú incluso les ofreces más, te la rechazan. Tiene No que ser sé. justo lo que ellos piden. Claro, porque ellos además tienen todo un control hay auditoría, está Contraloría y pueden haber sanciones para la gente que trabaja en la licitación, ¿te fijas? Entonces ellos de ese lado también se cuidan mucho. Pero lo que te quería decir es que hay realidades distintas en el mundo público versus el mundo privado. En el mundo público es cierto que se ganan los proyectos al menor costo y uno de repente dice, a mí me ha tocado ver en Chile Proveedores o Chile Compra, que se llamaba antes, no sé si ustedes conocen este portal, es un portal donde se licitan todas los proyectos de los organismos públicos, de los ministerios, de la municipalidad, etcétera. Y a mí me ha tocado participar ayudando a algunas empresas, dándole una asesoría a algunas empresas que querían participar. Y viendo el proceso completo, terminábamos diciendo cómo una empresa X había ganado proyecto con el precio que había cobrado. A veces resultaba bastante inconcebible porque uno decía, da la impresión que probablemente ofreció algo que muy distinto a lo que ofrecimos nosotros. Porque si no, ¿cómo se justifican la variación tan grande de costos? ¿Te fijas? Es como cuando tú le ofreces a alguien un cierto traje, un vestido o una prenda, un terno para Hay distintas calidades y tipos de prendas y de ternos. Y esas están asociadas a distintos costos asociados. Entonces,
el que recibe el producto podría estar recibiendo dos tipos de productos distintos. Y por eso que hay una variación tan alta de los costos. Y si eso no se sabe, no lo sabe distinguir el que está comprando, claro, va a comprar el más barato, porque se lo exige su jefe, porque no sé quién, pero no está comprando lo mejor, no está comprando lo más adecuado. Entonces ahí hay un peligro. Ok. Bueno, ustedes van a tener que convivir con eso. Además, ustedes saben que aquí también empieza a jugar un tema ético y moral que tiene que ver con la gestión de negocios, con la gestión de procesos. Y es que muchas veces hay cosas que están coludidas, ¿ya? Muchas veces una entidad, no voy a mencionar de cualquier tipo, tiene que hacer un proyecto, empieza a conversar con una empresa, la empresa le ayuda a armar la metodología, el alcance del proyecto, pero como es una empresa pública, tiene que visitarlo públicamente. Entonces lo publican en Chile Proveedores o en Chile Compra, pero ya está decidido quién va a ser el que va a hacer el proyecto. Bueno, y eso que el caso que le estoy mencionando es un caso limpio, porque en otros casos es peor la cosa, o sea, empiezan a ver lo que se llaman las coimas, ¿cierto? Una empresa de X dice, mira, se coimea a alguien de lo que está decidiendo y si yo gano el proyecto te doy el 10% del valor del proyecto y yo te veré la manera como te la pago para que no se note. Bueno, muchas de esas cosas existen lamentablemente, ¿ya? Entonces, hay que tener claro dónde uno se está metiendo, con qué tipo de entidades. Hoy en día, afortunadamente, hay más controles que antes, ¿no? Antes era conocido, sobre todo en el tema de la minería, era conocido que los compradores o los que decidían las licitaciones aparecían de repente con lujosos autos o departamentos en Viña del Mar o en distintos lugares top y que eran producto probablemente de las coimas que recibían. Yo creo que eso sigue todavía, pero en menor proporción. Y uno como gestor de proyectos tiene que tener claridad también con qué cliente quiere meterse. Me meto con un cliente donde las reglas son limpias y son claras y gana el mejor, o me meto con un cliente donde hay mucho de manejo turbio y manejo extraño y entro en ese juego. Cada uno tiene que saber dónde va a jugar, en qué cancha juega. ¿Te queda claro, María? Sí, profe, muchas gracias. Bien, sigamos. Les cuento una historia. Una vez, años atrás, estoy hablando hace como 18 años atrás, participé en ese asunto de Chile Proveedores y me gané un curso, era para hacer un curso a un grupo de profesionales de la Defensoría Penal Pública en La Serena. Ellos querían entrar en el tema de la norma ISO 9001, aplicar un sistema de gestión de calidad para los procesos de la Defensoría Penal. Y me acuerdo que tuve que hacer un esfuerzo tremendo para ganarme ese curso, o sea, me tuve que dejar los costos muy altos. Entonces, en vez de irme en avión, me tuve que ir en bus, en vez de alojarme en un hotel más razonable, me tuve que ir a un hotel más modesto. O sea, tuve que hacer esfuerzo.
¿Se fija? Y fue la única manera que podría haber ganado, porque si ya antes me había presentado a otros licitaciones con otros precios y lamentablemente había perdido. Entonces de repente es como medio injusto el sistema, porque no está permitiendo que se hagan las cosas como debieran hacerse. Se los comentaba para que sepan ustedes, y eso es lo que van a encontrar después en la vida real. Bien, algunos conceptos, por ejemplo, en proyectos pequeños, obviamente no hay esta separación de procesos tan definida como la que estamos mencionando, y muchas veces la estimación de costos y la preparación del presupuesto en un proyecto pequeño lo hace una sola persona y son procesos prácticamente inseparables entre los dos. Cuando yo preparo la propuesta ya estoy estimando los costos y preparando el presupuesto. Lo otro que es importante saber que en las primeras etapas del proyecto es cuando tenemos un mayor influencia en los costos del proyecto. Después que ya el proyecto se echa a andar y empieza a tomar, como diría alguien, vuelo, se empiezan a meter más recursos, se empieza a hacer más complicado el control. Por lo tanto, es importante que en el alcance del proyecto lo definamos muy tempranamente y lo definamos bien, de tal manera que con esos elementos yo pueda predecir un mejor comportamiento de los costos. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que dentro de un proyecto hay distintos stakeholders, ¿cierto? Interesados del proyecto. Están los que prestaron dinero, a lo mejor los acreedores que facilitaron préstamos para poder echar a andar el proyecto, está el dueño del proyecto, está el que ejecuta el proyecto, pueden haber otras entidades externas también, proveedores, y cada uno va a tener una visión y una mirada distinta y herramientas distintas. Entonces, ahí el jefe del proyecto tiene que conciliar bien estas visiones distintas y estos métodos de cálculo para evitar malas interpretaciones o errores. Algunos conceptos claves: la gestión de los costos del proyecto se ocupan principalmente de los recursos necesarios para complementar las actividades del proyecto. O sea, aquí está solamente todo centrado en lo que tenemos que hacer para cumplir con los objetivos del proyecto y con los entregables que le vamos a mandar o le vamos a despachar al cliente. Puede haber también decisiones que tomamos de los proyectos que afecten, sobre todo cuando hay costos recurrentes, afecten las decisiones. Ahí, por ejemplo, se menciona el hecho, dice, de limitar el número de revisiones de un diseño podría reducir el costo del proyecto. O sea, a lo mejor estamos haciendo planos, estamos haciendo memorias de cálculo, estamos definiendo una serie de elementos de un proyecto y teníamos como política que el documento lo revisaba primero el proyectista, después el ingeniero de categoría B, después lo revisaba el ingeniero jefe de la disciplina, después se hacía una revisión interdisciplinaria y después se le mandaba al cliente para su aprobación. Bueno, alguien puede decir, miren, hay muchas aprobaciones, estamos perdiendo mucho tiempo, la productividad baja, que lo revise solamente el jefe de disciplina y de ahí se va al cliente. Claro, estamos desde ese punto de vista
tomando una decisión que baja los costos. Pero el efecto que puede tener eso podría ser incluso contraproducente. Porque a lo mejor ese jefe de disciplina que tiene una tarea bastante agobiante porque está viendo muchos documentos, tiene poco tiempo, a lo mejor la revisión que hace es muy liviana, es muy macro, y por lo tanto el cliente le va a empezar a rechazar muchos documentos. Van a haber muchos reprocesos y van a tener que nuevamente rehacerse los documentos para lograr la satisfacción del cliente. Y eso al final va a significar dinero y tiempo. O sea, la decisión que tomamos inicial al final nos pasó la cuenta. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Eso son como conceptos importantes que hay que tener en cuenta. Después, veamos, también cada proyecto no es único. Y es importante entonces que el director o el jefe del proyecto vea la manera como se tiene que adaptar el proyecto para determinar la forma en que se van a aplicar los procesos de gestión de costos. Entonces, por ejemplo, con respecto a la gestión del conocimiento, uno debería hacerse la siguiente pregunta. ¿La organización cuenta con un repositorio formal de gestión de conocimiento y de base de datos financiera que el director o el jefe del proyecto debe usar y que sea de fácil acceso? O sea, la organización tiene en su intranet, en sus archivos computacionales, tiene bases de datos de ratios o índices de tarifas, de costos, que les puedan ayudar en la estimación y en el análisis de los costos, o tiene gente que ha trabajado ya con sistemas de costos y tiene la experiencia que puede ser importante para precisar mejor los costos. Respecto a la estimación y a la elaboración del presupuesto, pregunta que uno debe hacerse. La organización cuenta con políticas, procedimientos y guías existentes, tanto formales como informales, relacionadas con la estimación de costos y la elaboración de presupuestos. Hay empresas, yo las he visto, que tienen procedimientos y listas de chequeo súper estructuradas para guiar a un ingeniero joven que no tiene experiencia, para guiarlo a que, si es que el ingeniero joven está haciendo esa labor, normalmente le hace un ingeniero con más experiencia, pero hay empresas donde no están esos profesionales, entonces a lo mejor tiene que asumirlo un ingeniero novato. Bueno, pero muchas de esas empresas sustituyen eso con procedimientos y guías de trabajo que le permitan a un ingeniero novato hacerlo relativamente bien. Lo llevan como de la mano, pero hay que armar esos documentos. Gestión del valor ganado. Este es el método del valor ganado, que entre paréntesis significa que se paga lo realizado en un momento dado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo podría tener un proyecto en que va, supongamos, en un 20% de avance. Y en ese momento, de acuerdo a mi presupuesto, yo debería haber recibido como pago por los entregables que emití durante este periodo del 20% de avance, una cantidad X. Pero por diversos motivos, a lo mejor mi avance o es menor o es superior a ese 20%. Si es menor, de acuerdo al método del valor ganado, el cliente me tiene que pagar si supongamos el avance fue un 16% y no un 20%, significa que el costo que el cliente me paga va a ser menor al estimado por el 20%. Porque he generado menos entregables y por eso que tengo un avance más pequeño. Al revés,
si tengo un 24% en vez de un 20% y por lo tanto voy más rápido, el cliente me debiera pagar mayor cantidad de dinero. Eso, bueno, eso véanlo, hay unas fórmulas, hay unos métodos bien más específicos que lo van a ver, lo van a encontrar en el paper que yo les publiqué. Entonces, respecto a no sé si han escuchado algunos de ustedes de las metodologías ágiles, de unos conceptos que le llaman el Scrum Master. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Algunos de ustedes, los que están escuchando? Profe, yo no, ¿No? no nunca. Bueno, mira, hoy en día todas las empresas están con la onda de cómo poder hacer más ágil. Bueno, seguramente no sé si algunos de ustedes han visto o han tenido cursos de Lean Management, que se llama. O, Yo sí, sí, se lo he visto, Lean ya. Manager. El Lean Management, ¿cierto? Lo que trata es de reducir, hacer más esbelta, por ejemplo, en el caso de una manufactura, es como eliminar todos los desperdicios, ¿cierto? Y todo lo que nos da valor agregado, reducirlo ojalá a cero. Bueno, en el caso de una metodología ágil, yo también puedo hacer que un proyecto sea más rápido, más eficiente, a través de ciertas metodologías que se han ideado en el último tiempo. Yo estaba hablando de los últimos 10 años. Estas metodologías partieron aplicándose estos métodos en proyectos más bien dicho informáticos, porque la competencia en tecnologías de información es muy alta. Hay mucha gente que está tratando de ganarse el mercado, que está desarrollando productos. Entonces, allí era muy importante la velocidad con que se hacían los proyectos. Bueno, y esas metodologías ahora se han ido trasladando, por decir, al resto de los proyectos que se hacen, ya sean en manufactura, ya sean en ingeniería o en otros campos. Entonces, se hacen más livianos los proyectos, se hacen más rápidos, se toman las decisiones mucho más, de forma más eficiente, y eso obviamente impacta los costos. Entonces, una de las preguntas es, que tiene que hacer este jefe de proyecto, bueno, ¿cómo podemos lograr más eficiencia en el proyecto para impactar desde el punto de vista de los costos, de que sea menores los costos? Y lo otro que tiene que ver es con la gobernanza. La gobernanza, que es como el paraguas superior que gobierna una empresa, ¿cierto? Donde está la gerencia general, está el directorio, están los gerentes funcionales. La organización cuenta con políticas, procedimientos y guías formales o informales de auditoría y gobernanza. Es decir, tiene la empresa mecanismos para revisar continuamente por un externo, por ejemplo, cómo va el proyecto en términos de costos. Hay un plan de auditoría o de revisiones, y hasta qué punto la gerencia del proyecto obedece a ciertas directrices o ciertas políticas que le ha impuesto su empresa. Bueno, son puntos que tiene que uno, que pueden ser muy influyentes y que son parte de lo que tiene que hacer, sobre todo el jefe del proyecto. Veamos entonces el primer proceso, que es planificar la gestión de los costos. Planificar la gestión de los costos, entonces, el proceso de definir cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. Obviamente que poder hacer esto nos va de alguna manera a dar una confianza al cliente, sobre todo,
de cómo se van a gestionar los costos para asegurarle a él de que se van a cumplir dentro del presupuesto estimado. Eso le da, el hecho de darle confianza a un cliente pasa a ser un elemento relevante en la toma de decisiones. Entonces, ¿cuáles herramientas se planifican o se usan para la planificación de la gestión de los costos? Primero, el uso de juicios de expertos, o sea, nuevamente reunir personas, individuos o grupos con preparación y amplia experiencia en el tema, sobre todo en proyectos anteriores similares. De hecho, las empresas que ya llevan haciendo hartos proyectos tienen un banco de proyectos que los catalogan por tipo de proyecto, en qué rubro lo están aplicando, por tamaño del proyecto, etcétera. Y después se puede entonces, a partir de esa agrupación o clasificación, se puede sacar información relevante para proyectos futuros. Entonces, esos expertos tienen que conocer de proyectos anteriores similares, información de la industria, disciplina y área de aplicación. Obviamente va a ser de la industria donde se está aplicando el proyecto, sea una empresa que fabrica de cemento, o una industria metalúrgica, o una industria de alimentos. Tienen que ser expertos en esos temas. En estimación de costos y elaboración de presupuestos, tienen que haber visto muchos proyectos y haber elaborado costos y presupuestos. Y también esta gestión o el método del valor ganado, que lo hayan aplicado en términos reales. Ese juicio de expertos obviamente nos va a dar señales muy potentes para la elaboración del presupuesto y la estimación de los costos. Lo otro es el análisis de datos, y entre esos datos es importante hacer un análisis de alternativas. Normalmente uno, cuando usa un costo, puede manejarlo de distintas formas, ¿cierto? Puede ser un costo propio, un recurso propio, a lo mejor un empleado, al cual yo le pago su sueldo y tiene una serie de otras garantías y eso tiene un costo para mi empresa, pero a lo mejor también eso lo podría subcontratar un tercero. Y con eso en algunos casos se reducen costos. Acuérdense que si uno ve lo que se llama la externalización o el outsourcing, así es la palabra inglesa, que es entregarle a tercero el desarrollo de una actividad, en Chile se han logrado reducciones de costos importantes. Por ejemplo, años atrás casi todas las empresas tenían maestranzas propias para poder fabricar los repuestos, para poder elaborar elementos que le ayudaran a la operación y a la mantención de los equipos. Hoy en día esas maestranzas ya no existen en las propias, sino que hay un tercero, una empresa externa, que da el servicio. Lo mismo ha pasado con la gente que veía el tema de los servicios de alimentación. Antes habían casinos en todas las empresas instalados con sus propias cocinas, con sus propios... Hoy en día esto se le entrega un lugar físico y va a una empresa externa que son expertos en preparación de alimentos y entregan el servicio. Lo mismo pasa con los sistemas de seguridad, de vigilancia. La gente que hace la seguridad y vigilancia en una organización, son externos. ¿Ya? Bueno, ese concepto también se podría aplicar. Uno tendría que ver qué alternativa es mejor, propia o externa. También podríamos, si tenemos que comprar equipos, lo compro con recursos propios, me endeudo, lo hago a través de un leasing o a través de un préstamo de mediano o largo plazo. Bueno,
todas esas alternativas económicas y financieras tengo que tirarlas sobre el tapete para poder definir qué es lo más conveniente. Y lo otro que es importante son las reuniones. El equipo del proyecto, el equipo clave, que son como los jefes funcionales, junto con el jefe del proyecto, se tienen que reunir cada un cierto periodo, idealmente una vez a la semana o cada 15 días, depende del tamaño del proyecto y de la extensión del proyecto, para poder discutir sobre cómo va el proyecto, hacer análisis de tendencias, hacer simulaciones, conocer la opinión del cliente y por supuesto en esas reuniones también se puede invitar al patrocinador del proyecto, que es una persona externa, no está dentro del equipo, o también podrían haber algunos especialistas externos, asesores. Bueno, eso lo tiene que ir viendo el jefe del proyecto en su debida oportunidad. También el plan del proyecto requiere considerar lo siguiente. Primero, el nivel de precisión, que tiene que ver con los redondeos que uno usa para manejar. Hay proyectos que se manejan en UF, otros se manejan en dólares, otros se manejan en miles de pesos, otros millones de pesos, depende. El nivel de exactitud, con qué nivel de error voy a hacer esta estimación, por ejemplo, los costos. Ahí yo les mencionaba que la Asociación de Ingenieros, la Asociación Norteamericana de Ingenieros de Costo, tiene métodos distintos y, por ejemplo, para una ingeniería conceptual, los errores varían entre más o menos un 35 y un 45% del error que se acepta. Con una ingeniería básica eso baja entre un 20 y un 30. Y en el caso de una ingeniería de detalle, baja entre un 5 y un 15. Obviamente que en la medida que somos más precisos, tenemos que manejar mucho más información. Los procesos son más desagregados. Y por supuesto el costo de llevar eso es más alto. Pero es una cosa que hay que hacerla en un momento dado por el impacto que puede tener en los resultados finales. Bueno, y también hay que manejar el tema de los enlaces con los procedimientos de la organización, porque una empresa puede estar haciendo varios proyectos simultáneamente y tiene que haber una coherencia en las políticas y en los procedimientos en relación a todos los proyectos que maneja el contratista principal o el ejecutor, y el tema de los umbrales de control, en que para monitorear el desempeño de los costos pueden definirse umbrales de variación que establecen un valor acordado para la variación permitida antes de que sea necesario realizar una acción. O sea, yo defino una variabilidad máxima y mínima. Es como cuando uno especifica para una calidad, la calidad de un producto, para una dimensión define una tolerancia máxima, una tolerancia mínima. Aquí pasa lo mismo con el umbral de error y de control. Bien. Preguntas hasta allí, hasta esta parte que hemos visto. ¿Quién tiene consultas? ¿Qué me dice Mario Arevalo? ¿Está presente o No, no? bro. ¿Tiene alguna consulta? No, nada, por el momento. ¿Le queda claro? Sí. Ya, y Macarena González, ¿qué opina? No sé, ninguna duda en particular, pero quería preguntarle sobre
¿qué es lo que pasa si es que en algún caso hipotético los costos son menores? O Son eso menores, no puede pasar. son menores en cuanto a qué, a ver, explícate un poquito más. A lo presupuestado. O sea, eso en buena hora sí son menores. Significa que O sea, por eso, en el caso hipotético. claro, significa que el que está haciendo el proyecto va a ganar más lucas, ¿no? ¿Cierto? Lo hizo muy bien. Ah, ya, pero por ejemplo, ¿Mm? ya, pero no es que lo tengas que devolver al cliente. No, no, no. Es que, mira, es que también ahí hay que hablar de la manera como se hizo el contrato. Hay contratos que se llaman a suma alzada. Entonces, significa que el que contratista asume todos los riesgos. Él cobra una cierta cantidad y se demore más o se demore menos, el cliente no le va a pagar más que eso. ¿Ya? Ya. Ese es un riesgo que de repente se corre. Hay empresas que lo hacen. Hay otro que se llama por costo unitario. Entonces tú dices ya, yo para hacer mi proyecto necesito hacer tales cosas y cada uno de estos productos o entregables que le voy a pasar al cliente significan tantas horas hombre, tantas horas máquinas, tantos gastos materiales, bla, bla, bla. Cada entregable tiene tal valor. Y voy cobrando por entregable. ¿Te fijas? Entonces, en algunos casos, o sea, en ningún momento se te da esto de la devolución de la plata, no te lo van a hacer. Lo que va a ocurrir en términos reales es que tú ganas más o menos plata. Lo hace el proyecto lo hace más o menos rentable. Ese es el resultado final, ¿ya? Ya. Bien, ¿quién tiene alguna otra consulta? Ya, ahora voy a acelerar un poquito el paso. Vamos a hablar de la estimación de los costos. Entonces, la estimación de los costos es el desarrollo de una aproximación de lo que cuesta el proyecto. En el fondo es una elaboración de cuáles son los posibles recursos que yo voy a requerir para completar cada actividad del cronograma. Como se lo mencioné anteriormente en la clase anterior para el área del cronograma, la gestión del cronograma, aquí de nuevamente pasa a ser muy relevante el conocer cómo se hace cada actividad. ¿Cierto? Porque si yo no conozco en términos reales cómo se hace y cuánto dura cada actividad, el tema se torna bastante complejo. Por eso que ahí es importante nuevamente haber pasado por un cronograma muy preciso, porque si no es preciso ese cronograma, ni por muy bueno que yo sea si tengo bases de costos impecables, maneje buenas planillas y todo, eso no va a funcionar bien, porque ya viene mal el proceso anterior, que era el cronograma, por la secuenciación, la estimación de la duración de las actividades. Después, cuando le pongo números a eso, ya no va a funcionar muy bien. Entonces, es muy importante que el hombre de costo, o la persona que va a llevar los costos, también esté involucrado en la gestión del cronograma. Y sobre todo, que trabaje con el personal especializado, el personal operativo, el que conoce realmente cómo se hace cada actividad. Aquí no se trata de dárselas de uno al super capo, el ingeniero atómico, que todo lo sabe y todo lo maneja, y en realidad no conoce bien los procesos unitarios y las actividades propias. Hay que ser ahí un poquito más humilde en el sentido y también más estratégico para formar equipos de trabajo, juntarse con ellos, pedir información, consensuar información y así poder desarrollar esta estimación de costos lo mejor posible. Entonces, en la estimación de costos, como entrada, vamos a tener los factores ambientales de la empresa. Entonces, esos factores ambientales consideran las condiciones, por ejemplo, del mercado.
el valor que tienen los servicios en un momento dado. Acuérdense que dependiendo de cómo está la economía, hay influencias de la variación del IPC o inflaciones, o a veces si el insumo el cliente trae del extranjero, tiene, por ejemplo, el petróleo tiene variaciones importantes dependiendo de lo que esté pasando en el extranjero. Por lo tanto, las condiciones de mercado son relevantes para los precios. Hay empresas que de repente hacen un estudio bastante potente. Yo conozco una compañía que no sé si ustedes la ubican, que se llama Edice. Maestranza Edice, que está allá en la 8ª región, cerca de Talcahuano, debe ser la maestranza más importante que tiene el país, en Chile. Y fíjense que una de las cosas relevantes que hizo esta compañía es que alguien de ahí, el insumo más importante de una maestranza es el acero. El acero en Chile se le compra a la CAP, Compañía Acero del Pacífico, que tiene plantas básicamente en el norte, están allá entre Vallenar y La Serena. Pero también el acero se puede importar de otros países, de Brasil y Sudáfrica principalmente. Bueno, uno de los ejecutivos de esta empresa, Edice, esta maestranza, tuvo la visión, que yo encuentro muy potente, que en una visita que hizo, creo que una feria tecnológica en Europa, se encontró allá o conoció a unos profesionales de una maestranza en Eslovaquia, este país que salió de la Yugoslavia antigua. Y en ese país había una fundición y una acería, que se llaman, con los cuales se podían conseguir precios mucho más baratos que los que podría conseguir Edice en Chile, en Brasil o en Sudáfrica, que eran las tres fuentes más importantes. Para resumirle el cuento, el gerente general nombró a un ingeniero especialista de Edice y lo mandó allá a Eslovaquia por varios meses, porque a pesar de que eran más baratos los costos allá del acero, no tenían todas las características de calidad que requería el acero que quería emplear la empresa chilena. Entonces este ingeniero trabajó con los ingenieros de allá para hacer todos los ajustes a los procesos hasta que llegaron a un acero que satisfacía las necesidades o los estándares de calidad. Obviamente la empresa chilena tuvo que gastar en traslado del ingeniero chileno para allá, en su alojamiento, etcétera. Pero tuvo una ganancia tremenda porque después conseguía el acero a un precio mucho más barato que lo conseguía su competencia. Por lo tanto, esta empresa se empezó a llenar de pegas porque tenía precios mejores y no precios que iban en contra de sus costos o que lo obligaban a hacer las cosas muy bien para que no fallara, sino que fue por una acción previa, era de que los materiales, sobre todo el material principal, en este caso el acero, tuvo la visión el gerente de armar una alianza con esta empresa eslovaca y llegar a precios mucho mejores. Entonces, las condiciones de mercado también permiten que uno haga esto, porque en otros lados puede que sean las cosas más baratas, a lo mejor no con el mismo estándar, pero puedo llegar a cosas que son convenientes. Bueno, y lo otro que yo tengo que tener también son bases de datos comerciales. O sea, yo tengo que conocer los precios, las tarifas de todo, del personal, cuánto me cuesta un ingeniero con 2 años de experiencia, cuánto me cuesta un ingeniero con 5 años de experiencia, cuánto me cuesta un ingeniero con 20 años de experiencia. Y
en distintos cargos, como jefe de proyecto, como jefe de gestión de costos, como jefe de disciplina mecánica, como proyectista, etc. Lo mismo con los materiales, tipo valores de compresores, de bombas, de motores, por distintos rubros. Y así sucesivamente con todos los costos que involucra. Muchas veces hay costos importantes de traslado de la gente. Por ejemplo, si uno quiere armar un, no sé, se cae un proyecto allá en Minera Pelambres, de Antofagasta Mineral, que está ubicado allá en La Serena, hacia el interior, hacia la cordillera. Uno va a tener que alojar a la gente en los pueblos cercanos ahí, y lo que hacen las empresas es que arriendan casas y llevan a todos los operarios, los obreros, o los trabajadores, y después los tienen que trasladar en camioneta a la faena minera. Bueno, y para eso tienen que tener bases de quiénes arriendan en determinados pueblos cercanos al sector, con qué condiciones. A eso le llamo yo los bases de datos comerciales. Eso normalmente uno las arma en el tiempo. Hay algunas que las venden, algunas instituciones, como yo les mencioné el otro día de iConstruye, que es una base de datos que está en internet y que me permite conseguir precios de cualquier tipo para el ámbito de la construcción. Desde un clavo o una chaveta hasta eh, toda la variedad de productos que yo uso en la construcción. Bien. Lo otro que es importante considerar son los activos de los procesos de la organización. Tiene que ver con las políticas que tiene la empresa para estimar los costos, tiene que estar eso escrito. Algunas plantillas, hay plantillas en Excel o formato en Excel o en otras bases de datos que permiten hacer las estimaciones. ¿Cuál es la información histórica que tiene la empresa respecto al manejo de determinados costos? Los archivos del proyecto, de los proyectos anteriores, ojalá similares. El conocimiento que tiene el equipo con respecto al tema de los costos. Y por último, las lecciones aprendidas, las cosas que hemos sacado como conclusión de proyectos anteriores. Normalmente ahí uno tiene que concentrarse en los fracasos y en los éxitos. Esas son las lecciones aprendidas, porque son elementos que nos van a ayudar a que en el comportamiento futuro lo hagamos mejor. El enunciado del alcance del proyecto es muy importante, porque con esto estamos viendo, por un lado, cuál es la necesidad del negocio del dueño, del que hace el proyecto. ¿Por qué se justifica la realización del proyecto? ¿Qué requisitos nos está imponiendo el dueño? Sobre todo requisitos técnicos, también administrativos, que pueden influir en los costos. ¿Cuáles son los límites del proyecto? ¿Cuáles son las restricciones y supuestos? ¿Cuáles son las listas entregables? Muy importante, porque esto define las actividades. ¿Y cuáles son los criterios de aceptación o rechazo? Esta estimación, que son como elementos inherentes a la ejecución del proyecto, hay que tenerla muy, muy claro, porque va a ser impactante en los proyectos, en los costos. También la estructura de desglose del trabajo, o el WBS que se llama, la estructura de quiebre del proyecto, que suministra la relación entre los componentes del proyecto. Aquí está el caso de la casa que mencioné, una casa de campo que se quiere hacer, y en que aquí está, por ejemplo, las maquetas y los planos como parte de una de los elementos que hay que hacer para construir esta casa. Y así, cada uno de estos procesos que están aquí en las cajitas va a generar determinado entregable. Es importante usar el diccionario de la estructura de desglose de trabajo,
porque eso nos va a permitir identificar exactamente de qué producto entregarle estamos hablando, cuáles son sus características, sus criterios de aceptación o rechazo, sus características técnicas, y además nos va a permitir describir el trabajo que tenemos que hacer para fabricar o elaborar cada uno de los componentes de esta EDT. También es importante el plan de gestión del proyecto, que este plan como que regula todas las actividades del proyecto, que define cómo se va a hacer el proyecto, y sobre todo con énfasis en estos tres elementos. El plan de gestión del cronograma, porque este nos va a decir las actividades que tengo que realizar, en qué momento hay que realizarlo, con qué recursos, y si van a ser secuenciales, paralelas o independientes. El plan de gestión del personal o de dotación del personal, la curva de ingreso y egreso del personal, porque hay proyectos, ¿cierto?, que van a tener mayor concentración de ocupación de mano de obra en ciertos periodos y más baja en otros, entonces hay que hacer ese plan. Y el registro de los riesgos, porque cualquier riesgo me va a afectar el costo del proyecto. No sé, nos llegaron los equipos que le encargué al proveedor, que tenía que montarlo, hacerle el montaje en un determinado periodo, y tengo una cuadrilla de 50 personas que están trabajando en eso, y no llegó el equipo, por lo tanto, esa cuadrilla quedó detenida, y tengo lucro cesante, y significa entonces un tremendo gasto de mano de obra ociosa. Y así sucesivamente pueden haber muchos problemas de ese tipo. Entonces, la estimación de costo se hace, hay varios métodos, uno es por analogía, implica usar el costo real de proyectos anteriores similares como base para estimar el costo del proyecto actual. Obviamente, ningún proyecto va a ser igual al otro, pero se puede sacar una cierta base y se le hacen los ajustes pertinentes de acuerdo a las particularidades que tiene el proyecto que estamos viendo. ¿Cuándo se usa esta estimación? Cuando la información detallada es limitada. O sea, no tengo la información suficiente como para hacer el desglose por tipo de actividad y por tipo de proceso. Entonces me recurro a esa información de proyectos anteriores, similares. También se puede hacer una estimación por analogía utilizando el juicio de los expertos. Los expertos ya han visto muchos proyectos, conocen, tienen una cierta precisión en su cabeza y en su experiencia, en su curva de aprendizaje, pueden entregar estimaciones bastante cercanas a la realidad. También, bueno, es importante decir que esta estimación por analogía es menos costosa que otras técnicas, pero también menos exacta. Es más grueso el error que puede haber. Y es fiable cuando los proyectos anteriores son similares de hecho y no de apariencia, y cuando las personas que preparan las estimaciones tienen la experiencia necesaria. O sea, se requiere ciertas condiciones adicionales para poder estimar bien los costos. Hay estimaciones por analogía que son de arriba hacia abajo, es decir, comienzo estimando los procesos de la macro, por decir así, y lo voy desglosando hasta llegar a los micro o las actividades menores, y con eso calculo el costo final. Otro elemento que puede ser importante en la estimación de costos es determinar tarifas de costos de recursos. Entonces me interesa conocer los costos unitarios de cada recurso. Por ejemplo, cuánto cuesta el kilo de acero o cuánto cuesta los kilos de hormigón armado,
de hormigón armado, los metros cúbicos de hormigón armado. ¿Cuánto cuesta la hora hombre de un jornalero tipo A? ¿O cuánto cuesta la hora hombre de un operador de una grúa pluma que lo voy a usar para el montaje? Esas son tarifas que yo tengo que tenerlas definidas previamente en esta base de datos que yo tengo que ir armando. ¿Qué se usan para determinar estas tarifas? Cotizaciones anteriores, o cotizaciones que pido en el momento para obtener estos valores, algunas tarifas estándar, que le aplico un factor de escalamiento dependiendo de la ubicación geográfica, dependiendo de las cantidades, etc. Base de datos comerciales y listas de precios de los vendedores o vendors que se llaman, que son los vendedores de equipo, y los proveedores de materiales o insumos. También está la estimación ascendente, en que parto de las actividades individuales o paquetes de trabajo y voy costeándola y acumulando los costos hasta obtener el costo total. Voy desde abajo hacia arriba. El costo y precisión depende del tamaño y complejidad de la actividad individual o paquete de trabajo. Serán mayores, más precisos, en la medida que estas actividades o paquetes sean más pequeños. De balancearse la precisión adicional con el costo adicional. Claro, porque yo puedo desglosar un proyecto en unidades muy pequeñas que me van a reducir la imprecisión, pero el costo asociado a hacer ese desglose y la hora hombre que voy a requerir para llegar al costeo puede ser muy alta. Entonces, tengo que hacer un balance entre qué es lo que me conviene más. Entonces, en este caso, la estimación ascendente parte, como decíamos, en las actividades más pequeñas que están acá abajo, y de ahí llego a los macroprocesos y llego al costo total por una acción sumativa de todos estos recursos. También existe la estimación paramétrica, en que aquí se trabaja básicamente con información estadística. Yo puedo hacer predicciones, ¿cierto? Tomando un set de datos, yo puedo aplicar una predicción desde la recta de los mínimos cuadrados hasta una curva exponencial o logarítmica, por la cual yo puedo predecir el comportamiento histórico para poder definir una estimación. Y nuevamente puedo producir niveles superiores de exactitud dependiendo de la complejidad y de la información de costo y recursos. Si mi información de costo y recursos es precisa o menos precisa, y dependiendo de la complejidad del proyecto. También se puede usar para la estimación software especializado de gestión de proyectos, algunos de los cuales yo les mencioné en esta hoja, en esta información adicional que les mandé a sus correos. Hay hojas de cálculo también que están preparadas, predefinidas con los datos necesarios, y hay que ir llenándolas y saber manejarlas bien. Normalmente se hacen en Excel y con manejo de macros. Y también hay herramientas de simulación, modelos de simulación y herramientas de estadísticas para llegar varianzas, medianas, todos los elementos, los estadígrafos estadísticos que son importantes cuando manejo una base de datos. También el análisis, la estimación de costos requiere las propuestas para licitaciones, porque de ahí saco información importante respecto a los costos. Y entre ellas también hay que considerar el análisis de oferta de proveedores, los proveedores que me ayudan a armar el proyecto, y el análisis de lo que debería costar el proyecto a partir de toda esta información, tanto de licitaciones propias mías como de proveedores que me ayudan a hacer el proyecto. También hay que hacer un análisis de reserva en el análisis de costo, en la estimación de costos. Las reservas son asignaciones para contingencias que
debería usar el Project Manager, el PM, para gestionar eventos imprevistos. O sea, son colchones, pero hay que tener cuidado con la exageración en la estimación de costos. O sea, ese análisis de reserva no puede ser un número cualquiera, tiene que ser bien ponderado, porque podría generarme una muy fuerte seguridad en términos de contingencia, pero a lo mejor me hace poco competitivo, sobre todo cuando elaboro las propuestas. Y estas reservas no forman parte de la línea base de datos de costos, sino que están como un elemento externo que me ayuda al control de costos. También es importante tomar el costo de la calidad. Y muy importante el costo de la no calidad. Sobre todo la no calidad, porque la no calidad significa productos rechazados, productos en reproceso, errores, fallas, que significan usar recursos adicionales. Y vamos a ir terminando ya esta parte. Las estimaciones de costes van a pasar por evaluaciones cuantitativas de costos probables de los recursos, una presentación resumida o detallada, que normalmente se le entrega a los ejecutivos o a la alta gerencia del dueño o del ejecutor del proyecto para que hagan el análisis, y se estiman costos para todos los recursos y categorías especiales, también considerando elementos de inflación o deflación, dependiendo de la situación económica, y las reservas de contingencia. Entonces, por ejemplo, en el caso que teníamos del proyecto de la casa en el campo, una de las actividades era limpiar el terreno. Yo puedo dividirla en subactividades y cada una de esas darle un costo, y con eso llegan a los costos estimados. Pero también podría, por ejemplo, tomar una alternativa adicional, que es contratar una compañía externa de limpieza. Y ahí tengo otras actividades con otros costos. Y por supuesto de ahí tendré que después analizar, fuera de los números, los riesgos que pueden haber y las probabilidades de éxito que voy a tener con una u otra alternativa. Finalmente, vamos a terminar hasta aquí. Tengo que tener información de respaldo para los costos. La cantidad y tipo de información depende del área de aplicación. Depende si estamos aplicándolo para máquinas, para personas, para materiales y el tipo de proyecto. Debe proporcionar una imagen clara, profesional y completa de cómo se obtuvo la estimación. O sea, tiene que haber detrás de una estimación un fundamento, a través de un procedimiento o algún método de cálculo o de estimación, de manejo de los datos. Y debe incluir descripción de alcance del trabajo, fundamento de la estimación, los supuestos y restricciones y el rango de estimación. Bien, vamos a llegar hasta acá, estimado, hoy día. No sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta que me quiera hacer. Voy a salir. ¿Tiene alguien consultas o preguntas? ¿Quiénes de los que están presentes tenían o pertenecen al grupo que tiene que ver con los costos? Gestión de costos. ¿Quién de los que están presentes acá? ¿Ninguno? No hay consultas, entonces. ¿Qué dice José Valenzuela? No está José Valenzuela, parece que está tomando café. ¿Y Mónica? ¿Ah? ¿Con quién hablo? Mónica Torres. Mónica, quería preguntarle qué pasa cuando una empresa no está bien los costos y queda a escasez de recursos. ¿Qué pasa cuando? ¿Las obras o...? A ver, espérate, no te escuché bien. Repíteme, por favor. ¿Aló?
¿Me puedes repetir la pregunta? Bah, no sé qué pasó. ¿Aló, profesor? Sí, ahora sí. Dime, ¿cuál era la pregunta, la consulta? No, no se escucha. ¿Me escuchas o no? No, no se escuchó, parece. Hay un problema de audio. ¿Tiene alguien alguna consulta adicional? José Valenzuela no apareció. Pablo Sáez, ¿qué opina? No, profe, ni una pregunta. ¿Te quedó claro? Y, y Sí, Antonio Ramos, ¿qué dice? Nada, profe, todo claro, pero más que nada eh, acotar algo de que en el trabajo, por lo menos en el tema de nosotros, ¿Qué hubo tema una tienes, confusión, qué tema tienes tú? lo de planificación y control de cronograma en este caso, y no recuerdo lo otro, profe, se me fue. Pero lo que pasa es que teníamos dudas en relación a qué teníamos que abarcar Sí, y en pero... algún momento hubo una confusión. sí. No, no, sí, yo te acuerdo que yo les mandé unos comentarios y, claro, básicamente lo que era, lo que había que considerar en el caso de ustedes era la gestión del cronograma nomás, porque todo la gestión de costos lo tenía otra área. Entonces se les redujo un poco el trabajo desde el punto de vista de los campos, pero tienen que profundizar más en la gestión del cronograma. ¿Ok? Claro, exactamente, eso era Eso. Ahora, precisamente. obviamente, están muy ligadas esas dos áreas porque, como les mencionaba recién, para poder hacer una buena estimación de costos, tengo que tener o partir de una buena estimación del cronograma. O sea, si yo no tengo bien definido las actividades, los recursos que se van a emplear, ni los tiempos, obviamente eso me va a impactar en los costos. Entonces, igual de alguna manera tienen que mencionar algo de eso, ¿ya? Pero como un elemento, como un insumo de entrada, no como un elemento a investigar. Eso, ¿ya? Bueno, profe, entendido. Ya pues, bien, estamos dejando hasta acá, nos estamos viendo entonces, si Dios quiere, el próximo martes, pásenlo bien el fin de semana, descansen y estamos nuevamente el martes viernes, ¿no? ¿Ok? Que estén Ya, bien, ¿ah? profe, que esté bien, gracias. Igual, ¿ah? Chao. Igual, Chao. profe.